En la cena, mi madre apartó el regalo de mi hija de 6 años. Los niños pobres no me llaman abuela. El labio de mi niña tembló. Mi hijo de 15 años se levantó y le dijo 4 palabras que dejaron a mi madre pálida. El dibujo tenía 4 personas. 4 figuras hechas con crayones, una alta, una del tamaño de un adolescente, una lo suficientemente pequeña como para ser una niña, y una de pie en la puerta de una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Isabella había pasado 3 semanas en ese dibujo. Lo sé porque trabajaba en él todas las noches después de cenar, escondiéndolo bajo su almohada cada vez que oía mis pasos en el pasillo. Creía que era muy sigilosa. Tenía 6 años. El crujido del papel la delataba siempre. Nunca dije nada. La figura en la puerta estaba etiquetada con la letra cuidadosa y deliberada de Isabella. ABULA. Lo había deletreado letra por letra, como había practicado en un cuaderno hasta que le salió bien. No abuela como una palabra que ya conocía. Como una palabra que estaba aprendiendo. Había dibujado una abuela que nunca había tenido realmente. Ese sábado por la mañana, el dibujo estaba sobre la encimera de la cocina, envuelto en papel de seda rosa sujeto con demasiada cinta adhesiva. Isabella había usado casi todo el rollo, repasando los bordes que ya había sellado, alisando cada capa con las palmas de sus manos. Estaba preparando café cuando Mateo apareció en la puerta detrás de mí. Estaba en calcetines y apoyó el hombro en el marco, de la misma manera en que se había estado apoyando en las cosas desde que se volvió tan alto que el mundo ya no le quedaba como antes. Dijo mi nombre. No, mamá. No como lo decía Isabella, en una sílaba sin aliento que podía significar cualquier cosa, desde tengo hambre hasta el cielo se está cayendo. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas. En voz baja. Como una puerta que se abre lo justo. Tengo que decirte algo antes de que vayamos. Me serví el café. Afuera, el perro del vecino le ladraba a algo en el callejón, ladridos cortos, agudos, insistentes. El tipo de sonido que aprendes a ignorar cuando has vivido en un lugar el tiempo suficiente. Le dije que hablara. Había encontrado las fotos hacía un mes. Estaba ayudando a mi madre a limpiar el armario del pasillo de arriba. Ella se había lastimado el hombro y no podía alcanzar el estante superior, y mientras él movía cajas, una de ellas se había abierto. Una vieja caja de zapatos. De esas con una tapa que no cierra del todo. Dentro, fotografías. No del tipo enmarcado. Del tipo suelto. Las que no llegan a los álbumes. Docenas de ellas. La mayoría eran corrientes, pero había una que no lo era. Una niña pequeña, de unos 7 u 8 años, de pie frente a una casa móvil en un terreno de tierra. El revestimiento de metal estaba abollado y manchado en el borde inferior. El abrigo de la niña era una talla demasiado pequeña, los puños no le llegaban a las muñecas. No sonreía. No fruncía el ceño. Simplemente miraba a la cámara con esa expresión firme e inexpresiva que pertenece a los niños que ya han aprendido que no tiene sentido actuar para los adultos. En el reverso de la foto, en lápiz desvaído. Una dirección en Harlan County, Kentucky. Un año. 1970. Mi madre nació en 1962. Mateo me contó esto de pie en mi cocina un sábado por la mañana. Y cuando terminó, no dijo nada más. Solo observó mi rostro. Dejé mi taza de café sobre la encimera y, por un momento, el único sonido en la casa era Isabella en el baño, canturreando para sí misma una canción sin melodía, inventada, de las que inventaba constantemente y nunca recordaba después. Harlan County. Mi madre, que mantenía una casa en Westwood que desempolvaba cada jueves. Mi madre, que una vez describió un restaurante como no es el tipo de lugar al que llevaría a alguien a quien quisiera impresionar. Mi madre, que había pasado 34 años diciéndome de maneras grandes, pequeñas y quirúrgicas que no había logrado estar a la altura de la vida que ella había imaginado para mí. Mi madre se había criado en una casa móvil con revestimiento abollado. Había crecido más pobre de lo que yo era ahora. Me quedé en la encimera y dejé que todo eso se reordenara dentro de mí. No fue una reordenación cómoda. Fue del tipo que ocurre cuando has estado sosteniendo una imagen desde un ángulo toda tu vida, y alguien la inclina ligeramente,
y de repente puedes ver lo que ha estado allí todo el tiempo. Casi no te lo digo, dijo Mateo. ¿Por qué lo hiciste? Cogió una manzana del frutero que había en la encimera y le dio vueltas en la mano. Porque pensé que necesitaba saberlo antes de ir para allá. No después. Tenía 15 años. En un mes, había descubierto algo que a mí me había llevado 34 años siquiera empezar a sospechar, que la crueldad de mi madre no se trataba de estándares. No se trataba de gusto. No se trataba de un amor expresado de forma indirecta en un lenguaje que yo simplemente no había aprendido. Se trataba de terror. Se trataba de una mujer que había corrido muy lejos y muy rápido, y que no podía dejar de correr ni siquiera cuando estaba quieta. No cancelé la cena. Lo pensé. Me quedé en esa encimera más tiempo del que debería. El tiempo suficiente para que mi café se enfriara. Y pensé, podría llamar y decir que uno de los niños está enfermo. Podría darnos a todos otra semana. Podría esperar hasta tener las palabras correctas. La forma correcta de sacar el tema. El ángulo correcto. Pero no había un ángulo correcto. Solo existía la verdad. Y la verdad era que mi madre tenía un patrón para el que yo había estado poniendo excusas desde antes de que naciera Isabella. Isabella tenía 6 años, y había pasado 3 semanas dibujando a una abuela que vivía en una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Subí y me vestí. Isabella ya estaba en el pasillo cuando salí, agarrando el paquete de papel de seda rosa contra su pecho con ambos brazos. Llevaba sus zapatos buenos. Los que ella misma había elegido en Target. Blancos con una pequeña hebilla que ahora podía abrocharse sola sin pedir ayuda. Estaba muy orgullosa de esa hebilla. ¿Puedo dárselo en cuanto lleguemos? Después de la cena, le dije. Démosle tiempo a la abuela para que se acomode. La nariz de Isabella se arrugó como lo hacía cuando sopesaba algo. Pero, ¿y si piensa que es otra cosa? ¿Y si piensa que no es para ella? Mateo bajó las escaleras detrás de nosotros. Las llaves del coche en una mano porque había empezado a dejarle conducir en estacionamientos. Un pequeño acuerdo que lo hacía sentir capaz y a mí no me costaba nada. Miró a Isabella y luego a mí. Y algo pasó entre nosotros que ninguno de los dos nombró. Ella sabrá que es para ella, le dije. Salimos al coche. Salí marcha atrás de la entrada y giré hacia la calle. Y la ciudad se abrió a nuestro alrededor como siempre lo hacía un sábado, sin prisas, ordinaria, un poco gris en los bordes por el cielo de octubre. Isabella habló de su semana. Había aprendido una palabra nueva en la escuela. Magnífico. Ya la había usado 4 veces. Mateo no dijo nada. Observaba las calles pasar, con el codo en la ventanilla, y yo lo observaba en el espejo retrovisor más de lo que miraba la carretera. Tenía un objetivo al ir a esa cena. No pelear. No acusar. No llegar con las fotografías de la caja de zapatos dispuestas como pruebas en un caso que llevaba años construyendo. Quería darle a mi madre la oportunidad de ser quien podría ser. Una oportunidad clara y honesta. En una habitación donde sus nietos estaban sentados a la mesa. Lo que sucediera a continuación sería su respuesta. Lo que no sabía todavía era que Mateo ya tenía su propia respuesta preparada, y que la había estado guardando durante un mes, esperando exactamente el momento adecuado para ponerla sobre la mesa. La casa de mi madre en Westwood no era grande, pero operaba bajo el principio de que el tamaño y la importancia son medidas completamente diferentes. El camino de entrada estaba bordeado con una precisión que sugería o una mano muy firme o un tipo muy específico de ansiedad. El felpudo era nuevo. Siempre era nuevo. Reemplazado antes de que pudiera empezar a parecer usado. Y el llamador de latón había sido pulido tan recientemente que podía ver una versión de mí misma en él mientras alcanzaba el timbre. Una Sofía pequeña y distorsionada, acortada por la curva del latón, de pie en un porche en el que había estado cientos de veces y en el que nunca me había sentido del todo cómoda. Mi madre respondió antes de que hubiera tocado el timbre por segunda vez. Llevaba una blusa. Reconocí la de color burdeos con los pequeños botones de perla. Y su pelo estaba peinado como ella lo peinaba para las ocasiones que había decidido que importaban. Miró primero a Isabella, luego a Mateo, y luego a mí, en ese orden,
que no era el orden en que una persona miraría naturalmente si simplemente se alegrara de ver a su familia. Abrió más la puerta. La casa olía como siempre. Algo horneándose por debajo. Algo floral. El aroma del esfuerzo y la presentación superpuestos hasta que no podías separarlos. El salón junto a la entrada tenía un sofá seccional en el que nadie se sentaba nunca. Estaba dispuesto para sugerir sentarse en lugar de invitar a ello. ¿Encontrasteis aparcamiento?, dijo mi madre. ¿En la calle? Sí, dije, esa calle se ha vuelto muy concurrida los fines de semana. Se dirigió hacia la cocina y la seguimos, que era como siempre sucedía. Mi madre se movía por su casa y la casa se reorganizaba a su alrededor como el agua que se abre. Mateo, has vuelto a crecer. Un poco, dijo Mateo. ¿Comes lo suficiente? Sí. Isabella se había desviado hacia el comedor, donde pudo ver que la mesa estaba puesta con la vajilla buena. Me miró con los ojos muy abiertos. Isabella, que comía en platos con personajes de dibujos animados, registraba las mesas formales de la misma manera que registraba los fuegos artificiales. La cena fue pollo en salsa de crema, judías verdes con almendras y panecillos que habían sido comprados en una panadería porque mi madre no horneaba pan. Tenía una filosofía firme sobre lo que valía la pena hacer uno mismo y lo que no. Yo había crecido aprendiendo las categorías sin entender nunca del todo la lógica detrás de ellas. Nos sentamos. Durante los primeros minutos, fue normal. Isabella describió su semana con el entusiasmo que aplicaba a todo, soltando la magnífica palabra de vocabulario, una historia sobre un niño en la escuela que podía eructar el alfabeto y una explicación detallada de por qué el pez de su maestra había muerto. Mateo comía sin parar y no decía nada, que era su configuración predeterminada en la mesa de mi madre. Entonces mi madre dijo, Mateo, ¿has pensado más en a dónde quieres ir después del instituto? Algo, dijo él. Porque el Community College no es lo que era. Deberías mirar universidades de 4 años. Tu madre no fue a una universidad de 4 años, y eso limita tus opciones de maneras que no siempre ves venir. Le pasé las judías verdes a Isabella. Así funcionaba. Los ataques venían envueltos en la conversación, metidos entre palabras ordinarias, de modo que responder a ellos significaba detener toda la frase para sacar la cuchilla, lo que siempre te hacía parecer el que estaba dificultando las cosas. Había pasado años respondiendo a estos ataques esquivándolos, cambiando de tema, riéndome un poco, ofreciendo información que no había pedido para llenar el espacio antes de que ella pudiera llenarlo. Esta vez, dejé que su frase se quedara ahí. Me miró. Me serví el pollo. El distrito escolar realmente ha tenido problemas, dijo ella, un corte diferente ahora. Los resultados de los exámenes de la escuela de Isabella, los busqué. No sé si el enfoque en las artes realmente está sirviendo a los niños que necesitan un currículo más fundamental. Isabella, que me había estado observando desde el primer corte, me observó de nuevo ahora. Tenía una antena infantil precisa para la tensión en el cuerpo de su madre. Nada en esta conversación estaba destinado a ella, pero lo estaba recibiendo todo. A Isabella le va de maravilla, dije. Estoy segura de que sí. Solo digo que hay otras opciones. Hay programas Magnet. Tiene 6 años. Mi madre me miró por encima de su vaso. Sí, planificar con antelación es una bondad, Sofía. La observé. No tenía idea de lo que Mateo me había contado esa mañana. No tenía idea de que la cuidadosa arquitectura de quien se había presentado a sí misma durante 62 años había sido vista, hacía un mes, por un joven de 15 años que buscaba cajas en un armario de arriba. Estaba sentada a su propia mesa, en su casa con el camino bordeado y el llamador pulido y el sofá seccional en el que nadie se sentaba. Y estaba absolutamente segura de que estaba ganando. Isabella apartó su silla y desapareció en la entrada sin preguntar, lo que a veces hacía cuando necesitaba un momento, o cuando no podía esperar más. Sabía a dónde iba. Observé la puerta de la cocina. Mateo dejó su tenedor sin hacer ruido. Sus manos se posaron planas a cada lado de su plato. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder, no iba a minimizarlo. Por primera vez en 34 años, iba a dejar que mi madre respondiera por sí misma.
Isabella regresó sosteniendo el paquete de seda rosa con ambos brazos, la cinta adhesiva reflejando la luz en parches irregulares. Había rehecho una esquina en el camino, podía ver la nueva superposición, ligeramente torcida porque era el tipo de niña que se da cuenta de las cosas que se deshacen e intenta arreglarlas. Caminó hasta el extremo de la mesa de mi madre. El rostro de mi madre cambió a la expresión que usaba para los gestos de los niños, complaciente, paciente, un poco distante, la forma en que miras algo a lo que no tienes un marco para asignarle valor. Isabella dejó el paquete frente a ella y dio un paso atrás, sus manos juntas a la altura de la cintura como lo hacía cuando se comportaba con el mayor cuidado. Lo hice para ti, dijo Isabella. Me llevó mucho tiempo. Mi madre miró el papel de seda. Luego tiró de la cinta con delicadeza, como hacía todo con delicadeza, y la dobló hacia atrás. El dibujo, 4 figuras de crayón sobre una cartulina blanca. La casa detrás de ellos tenía humo amarillo saliendo de la chimenea y 2 ventanas con pequeñas cortinas. Las figuras más altas estaban a cada lado de las más pequeñas. Y en la puerta, separada del grupo, dándoles la bienvenida, estaba la figura en la que Isabella había pasado más tiempo. Podía decirlo por el detalle extra, el sombreado que había intentado en la ropa de la figura, el pelo dibujado en trazos individuales. Debajo, en letras grandes y cuidadosas. ABWLA. Mi madre lo miró. 3 segundos. 4. El tipo de silencio que no se siente como pensar. Luego lo cogió y lo colocó a un lado de su plato. No para mirarlo mejor. No para moverlo a un lugar seguro. Lo apartó como se aparta el correo que no necesitas abrir. Los niños pobres no me llaman abuela. Lo dijo con su voz de mesa de cena. La que usaba para discutir distritos escolares y valores de propiedad y otros temas que requerían claridad. Sin acaloramiento. Ni siquiera con rencor. Simplemente declarado. Como se declara un hecho sobre el tiempo. Las manos de Isabella se separaron de su cintura. Su labio inferior, solo el labio inferior, tembló. No era una actuación. Era un cuerpo haciendo algo antes de que la mente pudiera pedirle que no lo hiciera. Me miró como me miraba cuando algo le dolía para lo que aún no tenía palabras. Ya estaba a medio camino de levantarme de mi silla antes de darme cuenta. Las manos de Mateo seguían planas sobre la mesa. No se había movido. Sus ojos estaban en mi madre. Y había algo en su rostro que nunca había visto antes. No era ira. No era sorpresa. Sino una especie de claridad absoluta. La expresión de alguien que ya sabía que esto iba a pasar. Sin dramatismo. Sin anunciarlo. Era más alto de lo que a veces recordaba. Miró a mi madre a través de la mesa. Y no miró el dibujo. Y no miró el labio de Isabella. Y no me miró a mí. Vi las fotos. 4 palabras. Las dijo en voz baja. Como decía todo. Como me había contado lo de la caja de zapatos esa mañana. De pie en nuestra cocina en calcetines. Como si simplemente estuviera informando de algo que ya era cierto. Que había sido cierto durante mucho tiempo. Y que solo ahora se decidía a decirlo en voz alta. La habitación tenía una cualidad particular. La salsa de crema enfriándose en el plato. Las judías verdes. Los panecillos de la panadería. Todo dispuesto con precisión. Como mi madre lo disponía todo. Y en medio de todo ello. 4 palabras de un joven de 15 años. Que no podían ser desdichas. Y no podían ser respondidas. El rostro de mi madre se volvió del color de la pared detrás de ella. No como la gente palidece en las películas, lentamente, cinematográficamente, con aviso. Esto fue inmediato. Fue un cuerpo respondiendo a algo que la mente aún no había procesado. 62 años de distancia cuidadosamente gestionada entre la mujer que era ahora y la niña de la fotografía. Y Mateo acababa de cerrarla en una frase. No tenía palabras. Probablemente por primera vez en su vida adulta, mi madre no tenía palabras. Me levanté de mi silla.
Caminé hacia el lado de la mesa donde el dibujo de Isabella estaba junto al plato de mi madre. Lo recogí con ambas manos. Como Isabella lo había traído. Con cuidado. Como se sostiene algo que importa. Me volví hacia mi madre. Y por primera vez en 34 años, no estaba calculando qué decir. El cálculo había terminado. Solo quedaba lo que era verdad. Has pasado toda tu vida avergonzándote de dónde vienes, dije. Y ahora le estás enseñando a mi hija a avergonzarse de dónde está. Sostuve su mirada. Eso se acaba esta noche. Luego miré a Mateo. Ya estaba cogiendo su chaqueta del respaldo de la silla. La mano de Isabella encontró la mía sin que yo la buscara. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de dos de los míos. Firmes y apretados. El agarre de un niño que confía. Caminamos hacia la puerta principal. No la cerré de un portazo. No había satisfacción que encontrar en una puerta cerrada de golpe. Y yo no buscaba satisfacción. Estaba saliendo de una casa en la que había entrado cientos de veces. Llevando un dibujo de 4 personas frente a una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Y detrás de mí, la puerta se cerró con nada más que el suave y final sonido de un pestillo encajando. Mi madre seguía sentada a su mesa. Los panecillos aún estaban calientes. Su reflejo estaba en la ventana oscura frente a ella. Y yo no lo vi. Porque ya me había ido. Isabella se durmió antes de que llegáramos al final de la calle de mi madre. Eso era lo que tenía Isabella a los 6 años, cuando el mundo se volvía demasiado, simplemente lo abandonaba. Su cabeza se inclinó hacia un lado contra el asiento del coche. Su boca ligeramente abierta. El papel de seda rosa todavía en su regazo, de donde lo había cogido al entrar, como algo con lo que aún no había decidido qué hacer. Uno de sus zapatos buenos se le había salido a medias del pie sin que se diera cuenta. La hebilla que había aprendido a abrocharse sola seguía cerrada. Yo conducía. Mateo iba en el asiento del copiloto con la ventanilla abierta un par de pulgadas. Llevaba haciendo esto desde el verano, abrir la ventanilla sin importar la temperatura. Algo sobre que le gustaba el sonido del aire pasando. Había dejado de preguntar al respecto. Algunas cosas de un joven de 15 años no son para entenderlas, solo para notarlas. Estábamos a 6 manzanas de distancia antes de que hablara. ¿Estuvo bien eso?, dijo. Mantuve mis manos en las 10 y las 2. Afuera, las calles de Octubre pasaban, una tintorería con las luces aún encendidas. Una mujer paseando a un perro grande. Una gasolinera con un surtidor iluminado y 3 oscuros. Lo que hiciste, dije. Sí. Estuvo bien. Le dio la vuelta al paquete de papel de seda en sus manos. Lo había recogido de la mesa al salir, sin que yo me diera cuenta. El dibujo estaba dentro, aún intacto. Se había acordado de traerlo. Anoche casi te digo que no fueras, dijo. Casi llamo a tu puerta. ¿Por qué no lo hiciste? Estuvo en silencio un momento, observando la calle. Porque creo que necesitabas verlo por ti misma. No solo saberlo. Verlo. El semáforo en la intersección de adelante se puso en amarillo. Frené temprano, como siempre hacía. Y nos quedamos en el semáforo en rojo en silencio mientras un autobús urbano pasaba por la calle transversal, con sus ventanas iluminadas y casi vacías. Pensé en lo que acababa de decir. Tenía razón, y lo que me preocupaba era cuán acertado estaba, porque ese tipo de precisión sobre otra persona, la capacidad de saber no solo lo que necesitan, sino cuando necesitan llegar a ello por sí mismos, no era algo que yo le hubiera enseñado. Era algo que había desarrollado de la manera particular en que los niños desarrollan cosas cuando han pasado años en una casa donde los adultos no siempre lo estaban haciendo bien, y alguien necesitaba prestar mucha atención. Pensé en eso durante una milla más o menos hasta que se convirtió en algo que tendría que poner en otro lugar y pensar más tarde, cuando estuviera sola. Voy a volver esta noche, dije. No era una pregunta. No era una propuesta. Lo dije como se dicen las cosas que ya has decidido, antes de ser consciente de que las estabas decidiendo. Mateo no giró la cabeza. Lo sé. ¿Lo sabes?
No eres el tipo de persona que deja las cosas sin terminar. Isabella hizo un pequeño sonido en el asiento trasero, un murmullo, una sílaba que no significaba nada, el tipo de sonido que hacen los niños cuando sueñan con algo que no pueden nombrar. Su zapato se había deslizado por completo ahora y yacía de lado en la alfombrilla, la hebilla aún abrochada en la nada. Lo miré en el espejo retrovisor. Había algo en mi pecho que no tenía un nombre claro. No era ira, la ira se había calmado cuando salimos por la puerta, se había consumido en esas dos frases que le dije a mi madre, y había dejado algo más frío y estable detrás. No era dolor, exactamente, aunque había algo en ello que se afligía. Se parecía más a la sensación que tienes cuando has estado cargando algo pesado durante mucho tiempo y lo dejas. Y por un momento, tus brazos no saben qué hacer consigo mismos. Y el alivio y la extrañeza del alivio son casi del mismo tamaño. Giramos en nuestra calle. La casa estaba en el tercer lote desde la esquina, pequeña, alquilada, la luz del porche delantero encendida, porque había empezado a dejarla encendida en octubre cuando las tardes llegaban temprano. El arce de enfrente se había vuelto completamente naranja la semana anterior, y ahora estaba a medio camino de soltar sus hojas, que se acumulaban contra el escalón delantero de una manera que había tenido la intención de rastrillar y no lo había hecho. Mateo se había ofrecido 2 veces. Le había dicho 2 veces que ya me encargaría. Entré en el camino de entrada y me quedé un momento con el motor apagado. El vecindario se asentó a nuestro alrededor. Alguien 2 casas más abajo estaba cocinando, un leve indicio de ajo y aceite llegó a través de la ventanilla abierta de Mateo. Desde dentro de nuestra casa, a través de la ventana delantera, se veía la lámpara del pasillo, la que Isabella siempre me pedía que dejara encendida. Yo la llevo, dijo Mateo. Dio la vuelta hasta la puerta de Isabella, la abrió con cuidado y la cogió como la había estado cogiendo desde que era un bebé y él tenía 9 años, y me había preguntado aproximadamente 40 veces en las 2 primeras semanas si podía sostenerla. Ella se levantó sin despertarse, su cabeza contra su hombro, su pie en calcetín colgando. La llevó hacia la puerta principal. Los observé. Hay cosas que ves como madre que no puedes poner en palabras sin aplanarlas. Momentos que existen en 3 dimensiones, que el lenguaje solo puede representar en 2. Mi hijo, llevando a mi hija hacia la puerta iluminada de una casa que no era grande y no era nuestra y era enteramente nuestro hogar, con el dibujo metido bajo su brazo libre. Me senté en el camino de entrada hasta que estuvieron dentro. Luego miré el reloj del salpicadero. 7:43. Mi madre todavía estaría despierta. Se acostaba tarde. Siempre lo había hecho. Algo que ver con un hábito de los años en que trabajaba por las noches que nunca se había deshecho del todo. Estaría en su casa con el sofá seccional en el que nadie se sentaba, y los panecillos todavía en la cesta del pan y la mesa del comedor puesta para una cena que había terminado temprano. Había dicho lo que necesitaba decir en ese comedor. Pero lo había dicho al salir, con la puerta a mi espalda, con mis hijos a mi lado. Lo había dicho con el volumen de alguien que se estaba yendo. Lo que necesitaba decir a continuación requería un tipo de habitación diferente. Una en la que ninguna de las 2 tuviéramos a dónde ir. Le envié un mensaje de texto a Mateo. Vuelvo en 1 hora. Cierra con llave. Aparecieron 3 puntos inmediatamente. Luego, ok. Di marcha atrás. Fuera del camino de entrada. La ciudad estaba más tranquila a las 8 de un sábado, no vacía. Pero más baja. Como una habitación después de una fiesta, la cualidad particular del aire que sigue cuando el ruido disminuye y lo que queda es más honesto. Conduje de regreso hacia Westwood con la radio apagada, las ventanillas subidas y lo que fuera que había en mi pecho asentándose en algo con lo que podía trabajar. No iba a volver para disculparme. No iba a volver para explicarme, o suavizar lo que había dicho, o darle a mi madre una salida elegante del rincón en el que se había metido. Iba a volver porque había pasado 34 años teniendo conversaciones con mi madre que terminaban antes de que estuvieran terminadas. Y estaba cansada, genuinamente, hasta los huesos, de llevarme las partes inacabadas a casa después. Esa noche, por una vez, íbamos a terminar. Como quiera que eso se viera. La luz del porche de mi madre estaba encendida. Siempre estaba encendida después del anochecer, un hábito, o un principio,
Algo que había decidido sobre la apariencia de una casa por la noche. Me senté en el coche junto a la acera por un momento y la miré. El llamador de latón. El camino bordeado. El felpudo. Lo suficientemente nuevo como para tener todavía la forma con la que venía. Salí del coche. La noche era fría de la manera específica de Ohio en octubre, no gélida todavía, pero con una claridad, el aire lo suficientemente agudo como para que notaras el interior de tu nariz. Mis pasos en el camino eran el único sonido en la manzana. Llegué a la puerta y llamé. 7 segundos. 8. Luego, la luz en la ventana lateral se movió, y la puerta se abrió. Mi madre todavía estaba vestida. No se había cambiado la blusa burdeos. Su pelo era el mismo. Pero algo en su rostro se había deshecho en las horas desde que nos habíamos ido, no dramáticamente, no visiblemente, quizás ni siquiera para alguien que no hubiera pasado toda una vida aprendiendo su rostro. Pero yo sí. Aquello que normalmente estaba precisamente en su lugar detrás de sus ojos no estaba precisamente en su lugar. Me miró de pie en su felpudo, y no pareció sorprendida. Eso me dijo algo. Se apartó de la puerta. No una invitación, exactamente. Más como un reconocimiento. Entré. Nos quedamos en la entrada, no en el salón con el sofá, no en la cocina donde había ocurrido la cena. La entrada, que no era ni dentro ni fuera, lo cual se sentía apropiado. El armario para abrigos estaba a un lado. La mesa del vestíbulo con la lámpara de cerámica. Un espejo sobre la mesa que siempre había hecho que este pasillo pareciera más largo de lo que era. No tenías que volver, dijo. Lo sé. Juntó las manos frente a ella. Era un gesto que reconocí, el que usaba en situaciones en las que estaba decidiendo qué hacer consigo misma. Lo que dijiste, Sofía. Lo decía en serio. Se detuvo. La vi buscar la versión de sí misma que había estado usando durante 62 años. La versión compuesta. La que encontraba el registro adecuado para cada situación. La voz que podía hacer que el dibujo hecho a mano de una niña de 6 años pareciera una inconveniencia sin siquiera subir el volumen para hacerlo. La vi buscarla. Y vi que no llegaba. No sabes cómo fue mi vida, dijo. Las palabras aterrizaron con menos certeza de la que pretendía. Pude oírlo, el ligero desplazamiento, como una nota tocada en un piano que no ha sido afinado. No, dije. No lo sé. Nunca me lo contaste. Miró el espejo del pasillo. No a sí misma. Exactamente más allá de sí misma. La forma en que miras algo detrás del cristal en lugar del cristal mismo. Hay cosas que dejas atrás, dijo. Cosas que no llevas contigo. Eso no es esconderse. Eso se llama construir algo. No estoy aquí para discutir sobre lo que construiste. Entonces, ¿para qué estás aquí? Había pensado en esto en el camino. No en las palabras específicas, esas llegaban cuando llegaban, sino en la forma. Lo que me debía a mí misma en esta habitación. Lo que les debía a mis hijos. Lo que, si acaso, le debía a ella. Isabella dibujó ese cuadro porque quería una abuela, dije. No una perfecta. No una con una dirección particular o un nivel de vida particular. Solo quería a alguien que lo pusiera en su refrigerador. Esa es toda la petición. Tiene 6 años. Eso es todo lo que quería de ti. Las manos de mi madre se apretaron una contra la otra. He trabajado por todo lo que tengo. Su voz era cuidadosa ahora. Cada palabra colocada deliberadamente. Construí algo de la nada. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en tener estándares. Querer algo mejor no es lo mismo que decirle a una niña de 6 años que no es lo suficientemente buena como para decir tu nombre. Silencio. Del tipo que tiene peso y ocupa espacio y no puede ser rellenado por ninguna de las partes porque lo que lo rellenaría, un contraargumento, una justificación, un reenfoque, no estaba disponible. Mi madre había pasado toda su vida haciendo contraargumentos. No tenía uno para esto. Sus hombros se movieron ligeramente. No una concesión, no estaba hecha para concesiones.
Todavía no. Quizás nunca de la manera en que la palabra suele significar. Pero algo en la arquitectura de su postura había cambiado de una manera que habría sido invisible para cualquiera que no lo estuviera buscando. No sabes lo que costó, dijo. Muy bajo. No. No lo sé. Mantuve mi voz nivelada. Y te habría escuchado, si alguna vez me lo hubieras contado. Te lo estoy diciendo ahora mismo. Te habría escuchado. No dijo nada. Pero no estoy aquí para pedirte que te expliques esta noche. Sé que aún no sabes cómo hacer eso. Quizás nunca lo sepas. Hice una pausa. Estoy aquí para decirte cómo es la puerta. Porque hay una puerta. Puedes pensar en esta noche como si yo la estuviera cerrando, pero no es lo que estoy haciendo. Te estoy diciendo dónde está, y te estoy diciendo que no se mantendrá abierta por sí sola. Tendrás que atravesarla tú misma. Y no hacia mí, hacia ellos. Hacia Mateo, que ahora lo sabe y siempre lo sabrá. Y hacia Isabella, que te dibujó en su cuadro antes de que hicieras algo para merecerlo. Mi madre me miró, no a través de mí, no más allá de mí. A mí, de la manera directa que siempre me había hecho querer mirar a otro lado. No miré a otro lado. Eso es lo que vine a decir, dije. Me di la vuelta y abrí la puerta. El aire de octubre entró, frío y claro, y salí al porche y cerré la puerta detrás de mí. El pestillo encajó con el mismo sonido particular que hacía cada vez que había salido de esta casa desde los 17 años. Bajé los escalones del porche y caminé por el sendero bordeado y subí a mi coche. No arranqué el motor de inmediato. Me senté con las manos en el regazo y los ojos en el parabrisas, y respiré una vez. 2. El tipo de respiración deliberada que no se trata de calmarse, sino de comprobar si lo que pensabas que sucedería cuando terminara es realmente lo que está sucediendo. Lo era. No había triunfo en ello. Ni una oleada de vindicación. Lo que había era más simple y más extraño. Una sensación de tener exactamente el tamaño correcto. Ni demasiado grande. Ni demasiado pequeño. No representando nada en ninguna dirección. Solo presente y terminada e intacta. El vecindario estaba en silencio alrededor del coche. Dentro de la casa detrás de mí, la luz en la ventana lateral se movió una vez y luego se quedó quieta. Arranqué el motor. De camino a casa, pasé por un CVS con un letrero rojo todavía encendido. Un grupo de chicos de edad universitaria cruzando la calle con el semáforo en rojo. Una cabina telefónica que de alguna manera todavía existía en esta parte de la ciudad. Su cristal roto en un panel. Cosas ordinarias. La ciudad en marcha, completamente indiferente a lo particular que acababa de suceder en un porche en una manzana. Para cuando giré en nuestra calle, el arce de enfrente era solo una forma oscura contra el cielo. La lámpara del pasillo era visible a través de la ventana delantera. Mateo la había dejado encendida. Entré. La casa olía a jabón para platos. Y a la leve dulzura de la manzana que Mateo había estado comiendo en el coche. Su chaqueta estaba en el respaldo de una silla de la cocina. Los zapatos buenos de Isabella estaban uno al lado del otro al pie de las escaleras. Hebillas todavía abrochadas. Desabroché cada hebilla y puse los zapatos en la alfombra junto a la puerta de la manera ordinaria. La forma en que vivían cuando no eran zapatos buenos. Y pensé, esta es la casa. Esto es lo que es. Y lo que es suficiente. El dibujo estaba en la encimera donde Mateo lo había dejado, todavía en su papel de seda rosa. Encontré un espacio en el refrigerador entre el horario escolar de Isabella y una foto del verano pasado. Y lo presioné plano contra la puerta, di un paso atrás y lo miré. 4 figuras frente a una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea. Y la palabra ABWLA. Impresa debajo de la figura en la puerta. Isabella había dibujado algo que quería que existiera. Parecía correcto darle un lugar en el refrigerador mientras esperaba saber si lo haría. Pasaron 3 semanas. Pasaron como pasan las semanas cuando nadie las obliga a significar nada, se preparan los almuerzos, se revisan las tareas y el arce de enfrente pierde las últimas de sus hojas hasta que las ramas son solo líneas desnudas contra el noviembre.
¿El cielo? La rastrillé un domingo mientras Isabella se sentaba en los escalones del porche envuelta en una manta, ofreciendo comentarios sobre mi técnica. Mateo salió en algún momento y se hizo cargo sin que se lo pidieran, como a veces hacía las cosas, como si hubiera estado esperando al borde de la tarea el momento adecuado para intervenir. Trabajamos en el tipo de silencio que no necesita ser llenado. Cuando terminamos, el jardín parecía un jardín de nuevo. Isabella dijo que era el mejor rastrillado que había visto, lo cual era un gran elogio de alguien que nunca había sostenido un rastrillo. Yo daba mis clases. Estábamos haciendo una unidad sobre textura, cómo se sienten las cosas bajo tus manos, cómo traduces eso al papel. Niños de 8 años presionando hojas en arcilla, pasando sus dedos por papel de lija, sumergiendo sus palmas en pintura témpera del color del óxido y el oro de la cosecha. Me senté en el borde de mi escritorio y los observé y sentí, no por primera vez, que esta era la parte del trabajo de la que nadie te advertía, cuánto podías amarla. No el plan de lección. Los rostros de los niños, cuando algo que sus manos hacían los sorprendía. La forma en que un niño que estaba seguro de que no podía dibujar levantaba una impresión de hoja y se quedaba en silencio exactamente de la manera en que la gente se queda en silencio cuando algo sale mejor de lo esperado. Me quedé hasta tarde 2 martes seguidos, preparando materiales. Nadie me lo pidió. Simplemente no quería ir a casa a las horas entre la cena y el sueño, que tenían una textura particular propia esas 3 semanas, no triste exactamente, pero presente. Esperando sin saber qué estaba esperando. Mi madre no llamó. Yo no llamé a mi madre. Al 8º día, llamó a Margarita. Lo sé porque Margarita me llamó la semana siguiente. No para informar, no para tomar partido, Margarita conocía a mi madre desde hacía 30 años y nunca, en todo ese tiempo, había tomado partido en algo más trascendente que donde almorzar. Llamó porque era el tipo de persona que no podía guardar algo que sentía importante por mucho tiempo sin que encontrara la manera de salir. Tenía una capacidad de preocupación que ocasionalmente superaba su buen juicio, y estaba llamando ahora desde ese lugar. Me contó lo que mi madre había dicho. Me contó cómo mi madre lo había planteado, la cena, la situación, los nietos que habían sido, en la versión de mi madre, difíciles de manejar. Margarita había escuchado. Era una buena oyente. Tenía el tipo de silencio que hace que la gente se sienta lo suficientemente escuchada como para seguir, lo que mi madre había hecho, hasta el final, momento en el cual Margarita había dicho lo único que se le ocurrió decir que era verdad. Elena, le dijiste eso a una niña de 6 años. Una frase. No lo había dicho como un veredicto, me dijo esto específicamente, como si le preocupara que yo pensara que estaba actuando. Solo lo había dicho como un hecho que parecía lo suficientemente importante como para nombrarlo. Mi madre le había agradecido por escuchar y había terminado la llamada. Margarita dijo, al teléfono conmigo, que lamentaba si se había excedido. Lo dijo 2 veces. Le dije que no lo había hecho. Ambas veces. Después de colgar, me quedé en la cocina por un momento, pensando en el coraje particular que se necesita para decir una frase verdadera a una persona que ha pasado toda su vida asegurándose de que las personas a su alrededor digan cosas agradables. Margarita no lo había hecho por valentía. Lo había hecho porque la frase estaba ahí, y no sabía qué más hacer con ella. A veces, así es como se decía la verdad, no heroicamente. Lo que mi madre hizo después de esa llamada, no podría saberlo directamente, pero conozco ciertos tipos de habitaciones. Sé cómo suena cuando la arquitectura de una casa que ha sido construida alrededor del orden y la corrección pierde a la persona que la ha estado manteniendo, aunque sea brevemente, aunque sea solo por una noche. Sé que hay una cualidad de silencio que pertenece a ese tipo de espacio, cuando alguien se sienta en él sin su armadura. Y sé que hay una caja de zapatos en un armario del pasillo de arriba en la casa de mi madre. Sé lo que hay dentro. Había estado dándole vueltas, en las semanas desde ese sábado, a algo que Mateo había dicho en el coche de camino a casa, la forma específica en que había descrito encontrar las fotos. No había dicho que se había sorprendido, no había dicho que se había confundido. Había dicho que había mirado a la niña de la fotografía durante mucho tiempo, y luego había vuelto a poner la tapa en la caja y la había llevado de vuelta al estante donde la había encontrado. Y no se lo había dicho a nadie durante un mes, porque estaba tratando de averiguar qué hacer con saberlo. Un joven de 15 años, tratando de averiguar qué hacer con saberlo.
Pensé en mi madre haciendo lo mismo, sola en su casa en una noche de noviembre. Abriendo la caja no por ninguna razón que pudiera haber explicado. Solo porque estaba allí, y la casa estaba en silencio, y algo había cambiado lo suficiente como para que las razones ordinarias para mantenerla cerrada ya no se sintieran ordinarias. Sacando la fotografía. Mirando a la niña. Esperaba que viera lo que Mateo había visto. Una niña haciendo lo que estaba a su alcance. Sobreviviendo al clima que le había tocado. No podía saber si lo hizo. 3 semanas, y no podía saberlo. Lo que tenía era mi casa y mis hijos en ella. Y la particular vida en curso de esas 3 semanas que no preguntaba nada sobre mi madre y requería todo de mí, de la manera ordinaria. El dibujo permaneció en el refrigerador. Isabella lo revisaba como revisaba su planta de frijoles, que había sacado su tercera hoja y había sido trasladada al alféizar más soleado. Una noche, bajé y la encontré de pie frente al refrigerador con un crayón. Su lengua presionada contra la esquina de su boca. Con la expresión de esfuerzo concentrado que ponía cuando hacía algo que había decidido que era importante. Cuando me oyó, se dio la vuelta, no del todo culpable, no del todo descarada, en algún punto intermedio. La expresión de una persona que lo había pensado bien y había decidido que la conclusión justificaba la acción. Lo estoy haciendo más correcto, dijo. Miré el dibujo. Había añadido una figura en la esquina inferior derecha, cerca del borde del papel, pequeña, más pequeña que las otras 4, posicionada como si se acercara desde fuera del marco. Viniendo de algún lugar fuera de la página, moviéndose hacia la casa con el humo amarillo. No había etiquetado esta. Sin letras cuidadosas, sin práctica de ortografía. La figura simplemente estaba allí en el margen, sin comprometerse en ninguna dirección. A un paso del borde del papel y a un paso de la casa. ¿Quién es?, pregunté. Isabella volvió a poner la tapa al crayón. Pensó en la pregunta como pensaba en las preguntas que no tenían respuestas fáciles, que era con toda la cara. No lo sé todavía, dijo. Quizás. Devolvió el crayón a la caja y consideró el dibujo una vez más, luego volvió al sofá. Me quedé en la cocina mirándolo, la figura sin etiqueta en el borde. Una palabra debajo, no un nombre, una posibilidad. Isabella había mirado esa esquina vacía del papel y había decidido no dejarla vacía, y también no decidir cómo llamar a lo que había puesto allí. Tenía 6 años. Ya era mejor en esto de lo que yo había sido a los 34. El siguiente martes por la mañana, bajé y encontré a Mateo en la estufa. Estaba haciendo huevos, suficientes para 3, la sartén sonando con el sonido particular de la mantequilla justo después de la etapa de espumar. Sin ocasión, sin anuncio. Simplemente se había levantado y lo había decidido. Puso los platos en la mesa sin comentarios, y comimos. Isabella usó la palabra luminoso en 3 frases sobre los huevos, y una frase sobre la luz de la mañana en la ventana, lo que Mateo dijo que en realidad era un mejor uso. Debatieron esto con la seriedad de personas para quienes valía la pena usar las palabras correctamente. Bebí mi café y los observé, y tuve la sensación, no por primera vez, pero con una claridad que no siempre había tenido, de que lo que fuera esto, sentado en una mesa con estas 2 personas particulares en una mañana de martes ordinaria, no era un premio de consolación. No era la vida más pequeña en lugar de la más grande, era la cosa en sí. La sustancia real de un día, que no era drama ni resolución ni vindicación, sino huevos, y una buena palabra, y la manga de alguien subida donde la mantequilla había salpicado. Lo que sucediera con mi madre no tenía ninguna relación con esta mesa. La mesa era real independientemente. Ese sábado, Isabella estaba en el sofá viendo algo con pingüinos animados cuando lo silenció a mitad de episodio y se giró para mirarme desde el otro lado de la habitación. ¿Va a llamar la abuela? Lo preguntó como preguntaba la mayoría de las preguntas directas, llanamente, sin suavizar, como si le hubiera estado dando vueltas el tiempo suficiente como para que se hubiera vuelto demasiado pesado para llevarlo, y necesitaba dejarlo en algún lugar. Crucé la habitación y me senté en la silla frente a ella. No lo sé, cariño. Miró sus manos en su regazo por un momento. ¿Por qué fue mala conmigo? Sí. Sabe que fue mala. Pensé en una mujer en una entrada, buscando algo que ya no estaba allí.
Pensé en una llamada telefónica que terminó con una frase. Pensé en una caja de zapatos que había estado en un estante durante 50 años, y en cómo podría ser finalmente abrirla sin saber lo que estabas buscando. Creo que está empezando a darse cuenta, dije. Isabella asintió, no con el asentimiento rápido de una niña que ha obtenido la respuesta que quería, sino con el asentimiento más lento de una niña que procesa algo que no cabe en un recipiente simple. Volvió a mirar la televisión, a los pingüinos en pausa, al fotograma congelado de la aventura en la que estaban. Vale, dijo. Le quitó el silencio. No era perdón, aún no tenía el equipo completo para eso, y no iba a pretender que lo tenía, pero era algo cercano a la paciencia. La paciencia de una persona que había dibujado una figura al borde de un cuadro, había escrito quizás debajo, y había decidido que eso era suficiente por ahora, que podía dejarlo ahí y ver. Eso fue un sábado por la tarde, la tercera semana de noviembre. Una hora más tarde, estaba en la cocina, sin hacer nada en particular, enjuagando una taza, mirando por la ventana al arce desnudo, pensando en nada que luego pareciera importante cuando oí el golpe en la puerta principal. No fuerte. No el golpe de alguien seguro de su bienvenida. El golpe de alguien que se había quedado en el porche un momento primero, decidiendo. Dejé la taza. A través de la ventana delantera, podía ver el porche desde un ángulo, no directamente, pero lo suficiente como para distinguir una figura de pie en la puerta. La forma de un abrigo. Oscuro. Práctico. No la blusa Burdeos. No nada que reconociera como la presentación particular que mi madre montaba cuando iba a un lugar que le importaba. Fui a la puerta y la abrí. No estaba arreglada. En 34 años, nunca había visto a mi madre sin arreglar. Ni siquiera en las mañanas en que no esperaba compañía. Ni siquiera el día del funeral de mi padre. Ni siquiera la vez que tuvo la gripe tan fuerte que apenas podía estar de pie. Siempre había habido el mantenimiento básico. El mínimo que consideraba que le debía al mundo. El pelo peinado. O al menos recogido. Una blusa con botones. No un cardigan abierto. La postura particular que no era rigidez sino su propio tipo de disciplina. Nada de eso estaba presente ahora. Su pelo no estaba peinado. Lo había cepillado, pero solo cepillado. Y había un mechón cerca de su sien que se había escapado de lo que sea que le hubiera hecho al resto y había ido en su propia dirección. Llevaba un abrigo que no reconocí, un abrigo azul marino liso. No el de color camel que usaba cuando quería parecer de cierta manera. Debajo, un suéter gris. No se había puesto pendientes. Sostenía una caja de zapatos. Una vieja, con la tapa ligeramente abollada en una esquina. El nombre de la marca en el costado desvaído hasta ser ilegible. La sostenía con ambas manos contra su abdomen. La forma en que sostienes algo que has estado llevando un tiempo. Me miró de pie en mi puerta. Di un paso atrás. No mucho, solo lo suficiente. ¿Entró? No miró alrededor de la casa como siempre lo había hecho en las raras ocasiones en que había estado dentro. La forma en que hacía inventario de todo contra algún estándar interno y encontraba la mayor parte deficiente. Miró la mesa de la cocina. Caminó hacia ella y dejó la caja de zapatos. Sus manos permanecieron sobre ella por un momento, planas sobre la tapa, como si completara alguna transacción consigo misma. Luego se enderezó. Pensé que a Isabella le gustaría saber de dónde vengo, dijo. Lo dijo a la mesa. ¿O a la caja? O al espacio intermedio entre nosotras donde la frase necesitaba ir. No exactamente a mí. No exactamente a sí misma, en algún lugar cercano a una cosa honesta que requería una gramática ligeramente diferente a la que estaba acostumbrada. Saqué la silla frente a la caja y me senté. No dije nada. No dije que estaba bien. O que no tenía que hacer esto. O ninguna de las cosas que podría haber dicho hace un mes para hacer el aire en una habitación más fácil de respirar. Simplemente me senté. Y esperé. Ella permaneció de pie. Después de un momento, extendió la mano, quitó la tapa de la caja y la dejó a un lado. Las fotografías estaban sueltas dentro, de la misma manera que Mateo las había descrito.
El tipo suelto que no llega a los álbumes. Una vida acumulada en una caja sin orden. La forma en que las cosas se acumulan cuando estás ocupado convirtiéndote en otra persona. Y no hay tiempo para organizar la evidencia de quién eras. Miré la capa superior. Tarjetas de cumpleaños. Un boletín de la iglesia. Un trozo de papel doblado. El dibujo de un niño, no el de Isabella. Algo más antiguo. Desvaído. Y luego mi madre movió 3 o 4 cosas a un lado. Y la fotografía estaba allí. La había imaginado a partir de la descripción de Mateo. Había construido una versión de ella en mi mente durante el último mes, en las tardes, durante los trayectos. Pero la cosa en sí era diferente de la versión que había construido. La versión en mi mente tenía la cualidad de un símbolo. De algo que significaba algo. La fotografía real era solo una fotografía. Ligeramente sobreexpuesta en el borde superior. Un poco deformada por el tiempo. Una niña. 7 u 8 años. De pie frente a una casa móvil en un terreno de tierra. Un abrigo una talla demasiado pequeño. El revestimiento de metal de la estructura detrás de ella abollado y manchado. La niña mirando directamente a la cámara con la expresión particular de alguien que ya ha decidido que la cámara no va a obtener nada de ella que no se haya ganado. Mi madre era reconocible en ella. En la mandíbula y en los ojos. Sobre todo en la expresión, la firmeza de la misma. La negativa a actuar para una lente. Eso fue hace mucho tiempo, dijo mi madre. Sí. Estaba mirando la fotografía. No a mí. No pienso en ello. Pasé mucho tiempo sin pensar en ello. Lo sé. No era. Se detuvo. Empezó de nuevo de manera diferente. No era vergüenza. Quiero ser clara al respecto. No me avergonzaba de donde crecí. Hizo una pausa de nuevo. Y dejé que la pausa fuera lo que era. Que era una persona descubriendo que la frase que había preparado no era del todo la verdadera. Tenía miedo, dijo finalmente, más bajo. Eso es diferente. Sé que es diferente. Estuvo en silencio un momento. Tenía miedo, dijo de nuevo, como si no hubiera terminado del todo con ello. De que si lo miraba, todavía podría alcanzarme. Que desearía algo. No sé si eso tiene sentido. ¿Tiene sentido? Oí pasos en las escaleras. Los pasos ligeros y rápidos de alguien que había oído una voz y había venido a investigar. Isabella apareció en la puerta de la cocina. Llevaba su ropa de sábado, leggings con pequeñas estrellas, una sudadera que había sido de Mateo y era 3 tallas demasiado grande y se había convertido, por alguna lógica suya que había dejado de cuestionar, en su prenda de vestir favorita de la casa. Miró a mi madre. Mi madre la miró. Un instante de nada. Del tipo que no necesita ser llenado. Isabella entró en la cocina y se subió a la silla a mi lado, con la eficiencia de una niña que ha estado subiéndose a sillas toda su vida y no tiene interés en hacer de ello una producción. Miró la caja. Miró la fotografía que todavía estaba encima de los objetos que mi madre había movido a un lado. ¿Quién es?, preguntó. Mi madre estaba de pie al otro lado de la mesa. Algo pasó por su rostro ante la pregunta, no dolor exactamente, ni alivio, ni ninguna cosa para la que tuviera una palabra clara. Era la expresión de alguien a quien se le ha pedido que diga algo verdadero y ha descubierto, en el momento de ser preguntada, que decirlo podría ser posible después de todo. Esa soy yo, dijo. Cuando tenía casi tu edad. Isabella se inclinó hacia adelante sobre sus antebrazos y miró la fotografía con la atención concentrada que ponía en las cosas que encontraba genuinamente interesantes. La miró durante mucho tiempo. El abrigo, y el revestimiento, y la expresión, y el terreno de tierra y el cielo sobreexpuesto. Parecía triste, dijo Isabella. Las manos de mi madre, que habían estado descansando en el respaldo de la silla frente a nosotros, se apretaron ligeramente. Lo estaba, dijo. Durante mucho tiempo. Isabella la miró. Directamente, como miran los niños de 6 años cuando esperan el resto de algo. ¿Qué pasó?,
Mejoró, dijo mi madre. Fue la cosa más simple y verdadera que había dicho en los 34 años que la conocía. 2 palabras. Sin arquitectura, nada que soportara la frase excepto la frase misma. Mejoró, como si esa fuera una respuesta suficiente, y como si solo ahora estuviera descubriendo que lo era. Isabella asintió. Volvió a mirar la fotografía una vez más, luego se recostó en su silla con el aire de alguien que ha recibido información suficiente y ahora está preparada para seguir adelante. Mi madre seguía de pie. La miré al otro lado de la mesa, al mechón de pelo sin peinar cerca de su sien, al abrigo liso, a sus manos en el respaldo de la silla. Había conducido hasta aquí sin pendientes, sin su armadura, sin ninguna de las preparaciones que usaba para hacerse legible para el mundo en los términos que prefería. Se había parado en mi porche y había llamado de una manera que no asumía nada. Había traído una caja en lugar de una disculpa. Porque una caja era lo que tenía. Y había entendido, en algún momento de las 3 semanas de noviembre, que lo que tenía iba a tener que ser suficiente para empezar. No era perdón. Quiero ser honesta sobre eso. No era la resolución que lo cierra todo y no deja nada sin terminar. Mi madre y yo no estábamos al final de algo. Estábamos, quizás, al principio de la voluntad de empezar. Eso era diferente de lo que habíamos sido antes. Saqué la silla a mi lado, la del otro lado de Isabella. Siéntate, dije. Háblame de ella. Mi madre miró la silla. Luego dio la vuelta a la mesa y se sentó en ella. Isabella, entre nosotras, metió la mano en la caja de zapatos y levantó con cuidado la fotografía. La sostuvo con ambas manos, examinándola con la seriedad de una niña que entiende que le han dado algo. El dibujo estaba en el refrigerador detrás de nosotros, 4 figuras frente a una casa con humo amarillo saliendo de la chimenea, y una quinta figura en el borde del papel, sin etiqueta, con una palabra escrita debajo, en crayón. Quizás. En el porche, la luz de noviembre hacía lo que la luz de noviembre hace en Ohio, volviéndose delgada y dorada y de lado a través de los árboles desnudos, durando poco tiempo, sin desperdiciar nada de ello. La sección final del texto original es una reflexión directa al lector, por lo que se ha mantenido intacta en su traducción, ya que no contiene nombres de personajes que necesiten ser cambiados. Hay algo que quiero decirte antes de terminar, porque esta historia ha estado conmigo de una manera particular, y creo que podría estar contigo también. La mayoría de nosotros hemos pasado años explicando a alguien. Un padre, una suegra, un hermano, alguien cuya crueldad tradujimos para nuestros hijos como altos estándares, o personalidad difícil, o así son ellos. Nos convertimos en los intérpretes entre la persona que nos lastimó y las personas que intentábamos proteger. Y cada vez que traducíamos, cada vez que encontrábamos la palabra más suave para la verdad más dura, pagábamos un precio que rara vez nombrábamos en voz alta. Lo que quiero que escuches es esto: la traducción no era amor. Parecía amor, porque intentaba mantener la paz. Y mantener la paz parece amor desde fuera. Pero la paz mantenida a costa de la dignidad de tus hijos, o de la tuya propia, no es paz. Es solo un tipo de daño más silencioso. El momento en que dejé de traducir para mi madre no fue el momento en que Mateo se levantó en esa mesa. Fue antes. Fue el momento en que conduje a su casa esa noche, llamé a su puerta y dije la verdad en lugar de lo cuidadoso. Ese fue el momento en que dejé de gestionar su realidad y comencé a vivir en la mía. Esto es lo que sé ahora, que no sabía entonces. Una persona que ha pasado toda su vida huyendo de algo correrá incluso cuando te ame. La crueldad de mi madre no se trataba de mí. No se trataba de mi apartamento, o de mis elecciones, o de la escuela de mis hijos. Se trataba de una niña pequeña con un abrigo 2 tallas demasiado pequeño, que decidió que la única manera de sobrevivir era poner la mayor distancia posible entre ella y todo lo que le recordara a ese terreno en Harlan County. Pasó 60 años corriendo, y me pasó la carrera a mí sin querer. La forma en que pasas cosas que no has examinado, en pequeños comentarios, en el lenguaje de los estándares, en el mensaje de que donde estás nunca es del todo donde deberías estar. No puedes arreglar a alguien que está huyendo, pero puedes dejar de correr a su lado. Puedes plantar tus pies y decir, aquí es donde vivo, esto es lo que he construido, y es suficiente. Quiero preguntarte algo, y quiero que te quedes con ello en lugar de pasarlo por alto.
¿Alguna vez has puesto excusas por el comportamiento de alguien para proteger a tus hijos y, al hacerlo, les has enseñado a tus hijos que lo que se les hizo era aceptable? Esa no es una pregunta con una respuesta fácil. Lo sé. Pero vale la pena preguntárselo, porque preguntar es como nos detenemos. Y si has estado en el otro lado, si eres la persona que ha estado huyendo, que ha construido algo limpio y ordenado sobre algo que nunca miraste, no es demasiado tarde para abrir la caja. No es demasiado tarde para sentarse en la mesa de la cocina de otra persona y decir, de aquí vengo. Déjame contarte sobre ella.